Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual, únicamente recordarles que estamos desarrollando el segundo curso de cardiología en atención primaria, que está organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Por favor, a fin de que las conferencias sean de mejor calidad, les recordamos que la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si pierde audio o pierde transmisión, por favor presione el botón rojo que está en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted está conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas a los speakers de esta noche. Vamos a dar inicio, sean ustedes bienvenidos. Con mucho gusto vamos a presentar a la moderadora de esta noche, es la doctora Janet Cedeño. La doctora Cedeño es médico tratante de cardiología del Hospital Eugenio Espejo, subespecialista en cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar, tutora del posgrado de emergencia de la Universidad Central y del internado de la Universidad San Francisco de Quito. Doctora Cedeño, buenas noches, bienvenida. Buenas noches con todos, especialmente con los participantes. Bienvenido al segundo curso de cardiología en atención primaria. Hoy tengo el agrado de presentar a dos grandes profesionales y excelentes conferencistas. El doctor Javier Rodríguez, médico general graduado en la Universidad Nacional de Chimborazo, médico especialista en cardiología graduado en la Universidad de Guayaquil, diplomatura en ecocardiografía crítica y transtorácica en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, médico tratante del Hospital de Solca de Riobamba, médico tratante del Hospital Básico Moderno. El tema que el doctor nos va a presentar el día de hoy es cómo diferenciar la elevación aguda de la troponina en pacientes con elevaciones crónicas. Podemos continuar, mi doctor Javier. Muy buenas noches con todos. Permítanme compartir la pantalla. Listo. Bueno, nuevamente es un gran honor estar aquí aportando con un granito de arena a todas las charlas que imparte la Sociedad Ecuatoriana con el fin de que se engrandezca la sociedad médica del Ecuador. El tema a tratar el día de hoy es cómo diferenciar la elevación aguda de las troponinas en pacientes con elevaciones crónicas. Para iniciar este tema, pues cabe recalcar que vamos a iniciar comparando las elevaciones agudas inicialmente, pues después veremos las elevaciones crónicas. No tengo ningún conflicto de intereses, solo por comentarles que hace siglos pasados se utilizaba... Perdón, doctor, no estamos viendo su pantalla, ¿la podrá compartir, por favor? Seleccionamos el PowerPoint, doctor, y lo compartimos, por favor. Solamente eso es el proceso que falta. No sé si ahí están viendo ya. Ahora sí, gracias. Listo, entonces como venía recalcando, vamos a ver las diferencias entre elevación aguda y elevación crónica de las troponinas. No tengo ningún conflicto de intereses y pues para comentarles así a breve rasgo que en décadas y siglos pasados se utilizaba ciertas técnicas antiguas para poder realizar tratamientos empíricos, pues vemos que décadas posteriores de este tipo de fluidos, la sangre nos iba a dar grandes aportes en
la tecnología y obviamente en avances médicos en relación a los tratamientos, en especial el tratamiento de cardiología que vamos a implementar en esta ocasión. Como el tema tiene que ver con la troponina en sí, pues cabe recalcar que el músculo cardíaco es muy similar al músculo esquelético, por lo tanto, la formación del músculo esquelético y músculo cardíaco pues va a estar formado por fibras musculares, las cuales están conformadas por miofibrillas. Estas miofibrillas están conformadas por sarcómeros. Los sarcómeros están agrupados o tienen dos proteínas principales, con las cuales generan la actividad en sí del músculo cardíaco. Es un filamento de actina y un filamento de miosina. Las características de estos dos filamentos van a ser muy importantes para entender cuál es la causa de la elevación de las, tanto aguda como crónicas, de las troponinas en cualquier entidad patológica. La proteína denominada actina, pues es una proteína fina de cadena larga que está entrelazada con una sustancia que se denomina tropomiosina, y pues en cada cierta distancia está conformada por un complejo de troponina, que vamos a ver a continuación cuántas variedades son, y pues que interactúa netamente con una proteína denominada miosina, que va a ser una proteína de una cadena un poquito más ancha, más gruesa, y que en sus extremos va a tener ciertas cabezas que van a estar conformadas netamente por energía, que va a estar en relación con el ATP. ¿Cuál es la característica principal? Y aquí vamos a hacer hincapié que la troponina es un complejo que tiene tres componentes. La troponina C se denomina así porque está netamente relacionada con el calcio, la troponina I relacionada con la actina y la troponina T con la tropomiosina. Entonces, ¿cómo funciona esta y cuál es la función principal? Es generar un movimiento entrelazado deslizante, la cual permite contraerse y dilatarse el músculo cardíaco. Ante la presencia de calcio, como vemos aquí, al unirse con la troponina tipo C, va a ser un cambio de conformación en el entrecruzamiento de la tropomiosina y la actina, dejando libre los puntos de unión, en los cuales con las cabezas de miosina van a ejercer un contacto y por lo tanto una atracción, ¿sí? Esa atracción se denomina contracción muscular. Pues bien, a partir de ahí, con ese preámbulo, vamos a mencionar que este tipo de sustancias puede verse alterado, ya sea de manera aguda o crónica. De manera aguda, pues se ha visto que está en relación íntimamente con el infarto agudo de miocardio. Ya se ha venido estudiando varias décadas y años atrás, en donde la troponina, pues, está circulando permanentemente en personas que tienen injuria del músculo cardíaco. Pero se ha hecho varios estudios y pues es ahí donde se hizo varios análisis y llegaron a la conclusión que el percentil 99 va a ser el límite superior y todo lo que esté por encima del 10% de ello pues se considera elevación anormal, ¿sí? Entonces, la elevación de la troponina puede deberse a varias causas, puede ser una elevación estática, es decir, que no genere picos y tampoco descensos bruscos, como por ejemplo causas crónicas en la cual tenemos lesión renal, valvulopatías o incluso estadios avanzados de edad en donde tenemos ciertos valores de troponina que pueden ser o considerarse normal. Y pues también tenemos cambios ya bruscos en donde podemos encontrar picos que se pueden deber a isquemia como tal, generado por ateroesclerosis, ¿sí? Aterotrombosis, como es el caso del infarto tipo 1. Y pues cuando existe cambio o alteración en la oferta-demanda de oxígeno a nivel del músculo cardíaco, pues estamos ante un infarto tipo 2. Existen otras causas de alteración del músculo cardíaco que no tienen que ver netamente con la anatomía coronaria, sino que son otro tipo de alteraciones no isquémicas, como pueden ser infecciones virales, anemia o incluso otro tipo de sustancias que pueden generar aumento de la troponina a nivel sanguíneo. Pues bien, la troponina, las dos principales, ya vamos a ver por qué se calculan y se cuantifican las dos, las troponinas, la troponina T, la troponina I, pues tenemos alrededor de un 80% de sensibilidad en relación a la troponina T y especificidad del 91%, y en relación a la troponina I,
el 77% de sensibilidad con el 93% de especificidad. Todo esto ha venido que durante varios años se han venido realizando seguimiento, estudios, y pues miren, es un estudio que varios autores nos proponen, y pues es evitar que se propague la troponinitis. Le denominan con este término la solicitud o pedido repetitivo o a veces innecesario de troponinas en ciertos estadios patológicos, ¿sí? ¿Y por qué es importante eso? Porque la elevación de troponinas, pues verdaderamente es un reto para el médico, ya que no solamente en la emergencia va a estar un médico cardiólogo, sino un emergenciólogo, médicos generales y de otras especialidades en donde si observan elevación de troponina, pues en relación al cuadro del paciente siempre van a tratar de asociar a alguna patología cardiovascular. Pues vamos a ver que eso no es así como tal. Se han venido realizando varios estudios ya comparativos de troponina T, y en este caso con tomografía computarizada. Vemos este estudio donde hubieron 377 pacientes con dolor torácico, y pues se evidenció del total que al utilizar troponina ultrasensible, el 9.8% tenía positividad para síndrome coronario agudo. ¿Sí? Entonces, ¿qué llega a la conclusión estos autores? Que la prevalencia baja en este tipo de eventos, pues hace que también el valor predictivo positivo esté por debajo de cifras y patrones significativos. En este caso de este estudio, 38%. Entonces vemos que a veces las troponinas pueden ser un patrón que no debe ser medido solo en un paciente, ¿verdad? El estudio Dallas, que también en donde se analizaron 3.500 pacientes normales que estaban entre 30 y 65 años de edad, se evaluó el corte de troponina T ultrasensible, y pues se evidenció que estuvo elevadas en el 25% de los pacientes, ¿sí? Es muy importante, vamos a ver las condiciones de los mismos, y pues en el seguimiento a largo plazo, el 6.4% pues tuvo 14 picogramos sobre mililitro por encima del valor permitido, y por lo tanto a los 6 años se evidenció una alta mortalidad en un 28.4%. Entonces ya no solamente nos indican que la troponina sirve como un patrón diagnóstico, sino que nos indica que también puede ser tomado en cuenta como un factor pronóstico. Sí, otro estudio en donde se analizaron 4.200 pacientes de 65 años sin falla renal, pues igual. La elevación de la troponina T por encima de 12.4 picogramos sobre mililitro, pues aumentó en el tiempo la probabilidad de presentar falla cardíaca, y también presentar alguna complicación o muerte cardiovascular, ¿sí? En relación a personas que no tenían estos valores de troponina ultrasensible elevado, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque siempre nosotros debemos analizar el pretest del paciente, no solamente un parámetro para poder hacer el diagnóstico. Y pues, el pretest conlleva desde años iniciales, cuando nosotros realizamos el pregrado, nos indican en semiología que debemos analizar todos los parámetros en la anamnesis, ya que el 90% de los parámetros encontrados en el pretest pues nos pueden dar una orientación clínica y orientación diagnóstica renal. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Es que la elevación de troponinas no solamente puede ser por problemas cardiovasculares, sino que también puede ser por causas no isquémicas o crónicas, y aparte de ello, los mismos pacientes pueden tener algunas condiciones o sintomatología similar a un cuadro coronario. Entonces, es ahí donde viene la incertidumbre diagnóstica, y por lo tanto, en los servicios de emergencia, pues, tienden a cuantificar biomarcadores cardíacos por la similitud de la clínica de estos pacientes. Entonces, cabe recalcar que la elevación de la troponina no solamente se debe a origen cardiovascular, sino que conlleva muchos parámetros o compromete muchos aparatos y sistemas los cuales lo pueden elevar, ¿sí? Entonces, de manera global, pues puedo decirles que existen causas
agudas y causas crónicas que lo pueden elevar. En relación a causas agudas cardiovasculares, podemos tener disección aórtica, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares como un accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea, pacientes que están en terapia intensiva, pacientes con sangrado gastrointestinal, causas respiratorias como por ejemplo tromboembolia pulmonar, ¿sí? Un síndrome de distrés respiratoria, de causas inflamatorias o infecciosas, pues endocarditis, miocarditis, pericarditis, cuando hay daño muscular netamente, cuando hay de origen infeccioso, como por ejemplo sepsis o algunas condiciones virales que produzcan una viremia y por lo tanto afecten el músculo cardíaco. Otras condiciones como el síndrome de Kawasaki, una púrpura trombocitopénica, rabdomiolisis y pues algunas causas también en infantes que se pueden presentar de manera aguda, ¿sí? Y de manera crónica también lo podemos encontrar en lesión, en enfermedad renal crónica, en pacientes que tienen patologías infiltrativas a nivel del músculo cardíaco como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, esclerodermia, pacientes con hipertensión, eso a la larga puede también generar elevación de troponinas, pacientes diabéticos, pacientes con hipotiroidismo. También podemos encontrar pacientes con causa de elevación iatrogénica, ¿sí? Con procedimientos invasivos y no invasivos, muy relacionados en nuestra rama, procedimientos no invasivos como cardioversión, pacientes renales como litoclisia, y pacientes oncológicos, que también tenemos muchos en nuestra consulta, pues pacientes con quimioterapia. Pueden presentar todos ellos lesión miocárdica y por lo tanto elevación moderada o elevada de troponinas. Pues bien, a grosso modo he venido a agrupar la elevación aguda de causa cardíaca. Pues tenemos síndromes coronarios, como había mencionado, disección aórtica, arritmias, síndrome de Takotsubo y miocarditis. Todo ello ha hecho que existan varios estudios en donde la troponina sea valorada como un factor diagnóstico, como les había mencionado, pero también nos indica que también puede ser utilizada como factor pronóstico, especialmente en pacientes con falla cardíaca, que vamos a ver cómo se genera la curva de complicaciones. Y en los síndromes coronarios agudos, pues la guía del 2020 ya nos menciona que las troponinas pues son un factor muy importante para hacer el descarte del síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, ¿sí? Y también, pues, obviamente descartar definitivamente que tengan algún compromiso de arterias coronarias, ¿sí? Entonces, en cuanto a los síndromes coronarios agudos, pues tenemos dos grandes brechas, un síndrome coronario agudo con elevación del ST, pues este es tema de otra charla, pero podemos decir que esto netamente no necesita la cuantificación de troponinas para hacer el diagnóstico, tal vez para ver el daño a futuro, el daño miocárdico que tuvo, pero definitivamente la reperfusión coronaria es ideal. Y pues el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues ahí sí donde nosotros necesitamos obligatoriamente cuantificar biomarcadores para poder llegar al diagnóstico. Y obviamente seguir los pasos de la guía del síndrome coronario agudo. Miren, en el 2020, como les había mencionado, la guía nos menciona 3 parámetros muy importantes. Y la guía lo pone así, tal cual. A la misma línea, ¿sí? A la par. Nadie más importante que otro. La clínica, el electrocardiograma y pues la cuantificación de biomarcadores. Es muy importante tener estos 3 parámetros muy bien valorados para poder llegar al diagnóstico. Y obviamente ahora que nos estamos enfocando en las troponinas para ver su elevación aguda o crónica. Años atrás, pues se había realizado la cuantificación o determinación de la troponina convencional. Sí, la troponina convencional previamente se lo realizaba en picogramos sobre litro, pero con el avance de la tecnología, pues ya tenemos la determinación de troponina ultrasensible, que ya se mide en nanogramos sobre litro. Y miren la diferencia significativa. Antes se podía observar que tenemos solamente una brecha pequeña para el diagnóstico de síndrome coronario agudo, pero con el advenimiento de la troponina de alta sensibilidad, pues tenemos un gran margen, una gran brecha
de posibilidades diagnósticas. ¿Por qué? Porque tenemos por encima del percentil 99, pues la cuantificación de la misma. Y la guía nos recomienda, es muy clara la guía, que en donde la troponina cardíaca de alta sensibilidad, al compararse con la troponina convencional, pues obviamente la troponina de alta sensibilidad tiene mayor valor predictivo negativo en relación al diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Reduce obviamente el intervalo ciego de la troponina y permite detectar más rápidamente un síndrome coronario. Y pues resulta los porcentajes muy diferentes a la troponina convencional. Aquí resulta un aumento absoluto del 4% y un aumento relativo de un 20% en detección de infarto tipo 1. Y obviamente con eso pues vamos a tener alteración también en el diagnóstico de angina inestable, que previamente habíamos conocido también, que es un síndrome coronario sin elevación de biomarcadores. Cabe mencionar también que la troponina ultrasensible en relación a la troponina convencional, pues la elevación 5 veces más de los valores en relación al límite superior de referencia, pues tiene un valor predictivo positivo alto, más del 90% en relación para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio tipo 1. Y si esta elevación de la troponina ultrasensible es 3 veces mayor, pues obviamente disminuye el valor predictivo positivo y ya se puede asociar a otro tipo de entidades. Entonces, mientras más elevado esté, pues más probabilidad tenemos de compromiso coronario. Y obviamente con esta troponina es más frecuente encontrar concentraciones en personas sanas. Como les había comentado, la guía también nos hace hincapié en todas las posibilidades diagnósticas que nos puede elevar la troponina, ¿sí? Taquiarritmias de insuficiencia cardíaca, urgencias hipertensivas, enfermedades críticas, como les había mencionado, en terapia intensiva, cuadros de choque séptico, por ejemplo, miocarditis, miocardiopatía de Takotsubo, algunas patologías estructurales como estenosis aórtica, disección aórtica, hipertensión pulmonar, disfunción renal y pues algunos eventos neurológicos también. La guía nos regala este algoritmo. Este algoritmo es muy básico y muy fácil de plantearlo cuando nosotros sospechamos de un paciente con síndrome coronario agudo y obviamente necesitamos de la troponina para poder diagnosticar un paciente con compromiso coronario. Pues vemos que existe dos grandes brazos que vamos a analizar primero. Si la troponina medida a las 0 horas y hasta la 1 hora de haber llegado el paciente a emergencia es muy baja o baja, ¿sí? Y no se eleva la delta hasta la hora, pues definitivamente se descarta que el paciente tenga un síndrome coronario agudo y por lo tanto se puede estudiar el paciente por la consulta externa. Pero si nos vamos al otro brazo, el paciente con un cuadro clínico sugestivo de síndrome coronario, con una troponina elevada, y pues si tenemos alguna duda de troponina y realizamos a la hora un control delta, pues está elevado, confirmamos que el paciente tiene síndrome coronario agudo y por lo tanto el paciente debe acudir a una unidad de cuidados coronarios para su estratificación invasiva. Pues existe varios algoritmos. La guía nos propone dos. Uno que se denomina algoritmo de 0 horas a 1 hora y otro algoritmo que se denomina de 0 horas a 2 horas. A la final son algo parecido a los algoritmos, lo que varía es la cuantificación, ¿sí? Es decir, la cantidad de troponina valorada, ¿sí? En el caso de 0 horas a 1 hora, pues es muy bajo cuando tenemos por debajo de 5, bajo por debajo de 12. La delta es negativa a la 1 hora cuando tenemos por debajo de 3. Es positiva la troponina cuando tenemos una cuantificación por encima de 52. Y obviamente si es que estamos ante una duda y queremos realizar a la 1 hora la delta, pues es positiva cuando tenemos por encima de 5. Lo mismo pasa en un algoritmo de 0 horas a 2 horas. ¿Sí? Es muy bajo cuando tenemos menos de 5. Bajo cuando es menos de 14. A las 2 horas, pues aquí varía un poco, pues a las 2 horas es negativa si tenemos por debajo de 4. Es positiva cuando tenemos por encima de 52 y obviamente es positiva al tener una duda y al realizar una segunda medición a las 2 horas cuando tenemos la troponina mayor o igual a 10. Entonces todos estos
Estos parámetros han sido ya avalados y evaluados durante varios estudios, en donde incluso se han realizado algunos algoritmos de 1, 2, 3 horas, y pues a la final el valor predictivo positivo y negativo van a variar mínimamente, pero son válidos en todos estos estudios. Con el advenimiento de la troponina ultrasensible, pues cambió totalmente el enfoque de los síndromes coronarios, ¿sí? Del infarto agudo de miocardio. Si podemos observar aquí en esta tablita con color celeste, tenemos todas los pacientes que fueron cuantificados con troponina estándar, es decir, convencional, y de las barras de color amarillo cuando tenemos pacientes cuantificados con troponina ultrasensible. Entonces, fíjense solamente la diferencia en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Al tener troponina ultrasensible, obviamente se elevó el porcentaje de diagnóstico. Y también, como les había mencionado, la troponina, mientras más se mide, pues vamos a tener en el tiempo mayor probabilidad o mortalidad por todas las causas, y de igual manera mortalidad cardiovascular. ¿Sí? Mientras más tiempo tenemos de elevado las troponinas, mayor porcentaje tenemos de riesgo cardiovascular, tanto de muerte y algún evento. Y la guía claramente nos recomienda, ¿sí? Como indicación 1B, cuantificar las troponinas cardíacas de alta sensibilidad al inicio que llega el paciente y a los 60 minutos, es decir, a la hora. Nos dice el protocolo de 1 hora de atención. Y pues se recomienda, como les explicaba, el protocolo de 0 a 1 hora. Es una indicación bien clara, 1B. Así como observamos la elevación aguda, también tenemos elevaciones agudas no cardíacas. Y pues tenemos aquí englobadas las más frecuentes: una tromboembolia pulmonar aguda, distrés respiratorio, ahora en este tiempo pues muy famoso la COVID-19, injuria renal aguda, ACV isquémico hemorrágico y pues traumatismos craneoencefálicos. Son entidades y estadios patológicos en donde la troponina se puede elevar bruscamente. Y pues para hacerles recuento, y uno de los ejemplos más típicos que tenemos en nuestro día a día, pues cuando tenemos un paciente que se obstruye una arteria pulmonar, pues obviamente vemos que al ocluirse la circulación pulmonar va a aumentar la presión dentro de las cavidades derechas del corazón, ¿sí? Es decir, una sobrecarga del ventrículo derecho. Al existir una sobrecarga del ventrículo derecho, vamos a encontrar por presión, por aumento de la presión, una isquemia subendocárdica, es decir, un daño del músculo cardíaco, y por lo tanto, la troponina, como les había comentado, las cadenas que se encuentran a nivel de los filamentos miocárdicos se van a desprender, va a existir destrucción, y por lo tanto estos complejos de troponina se van a dispersar y llegar hacia la circulación. Por lo tanto, vamos a encontrar pacientes con ciertas patologías de manera aguda con elevación de la troponina. En este caso, esta es la fisiopatología de la tromboembolia pulmonar. Pero así como existe elevación aguda cardíaca, pues como les había comentado, necesitamos siempre la valoración pre-test en todos los pacientes, porque de eso va a depender mucho la orientación clínica y la necesidad de solicitar troponina. Entonces, es muy importante, de acuerdo a la clínica, valorar siempre los antecedentes, los factores de riesgo, porque no va a ser lo mismo si tenemos un paciente que presenta disnea y tenemos una pérdida de la conciencia, a que venga un paciente con una cefalea y con pérdida de la conciencia. Pues nos orientamos muy diferente en cada uno de los casos. Y también tenemos elevaciones crónicas. Elevaciones crónicas de etiología cardíaca, como dos entidades muy importantes: la insuficiencia cardíaca y los síndromes coronarios crónicos. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la elevación de la troponina de causa crónica, pues podemos tener muchas causas, como lo habíamos mencionado, ¿no? Directamente una injuria hacia la célula miocárdica, podemos encontrar quimioterapia con todos los cardiotóxicos, los fármacos cardiotóxicos, en especial las antraciclinas. Enfermedades infiltrativas, como les había mencionado, ¿sí? Amiloidosis, sarcoidosis.
Cuando tenemos un compromiso o un estrés de la pared, netamente como una insuficiencia cardíaca, una hipertensión arterial sistémica, una estenosis aórtica, una hipertensión arterial pulmonar, una regurgitación valvular de cualquiera de las válvulas y obviamente enfermedad renal. Cuando tenemos compromiso, ¿sí?, isquémico por una reducción del aporte de oxígeno en casos de insuficiencia cardíaca, por su remodelamiento obviamente, en cardiopatía isquémica o enfermedad arterial coronaria, en hipotensión sistémica, en hipovolemia, en anemia y en diabetes mellitus. ¿Sí? Entonces, todas estas entidades van a disminuir la oferta de oxígenos a nivel miocárdico. Y cuando tenemos aumento de la demanda de oxígeno, es decir, por alguna causa, pues las células miocárdicas necesitan más aporte de oxígeno, pues como insuficiencia cardíaca nuevamente, fibrilación auricular, cuando tenemos pacientes con enfermedad renal crónica y aguda, y pacientes que tienen estadios post-stroke, ¿sí? Todos estos dos muy importantes porque ahí es donde se aumenta la actividad simpática y la liberación de catecolaminas es muy eminente y por lo tanto aumenta la demanda de oxígeno a nivel miocárdico. Entonces las troponinas se ha venido estudiando no solamente como una elevación en causas agudas, ¿sí?, sino también con causas crónicas, ya sea una falla renal, perdón, una falla cardíaca aguda o una falla cardíaca crónica, ¿sí? Entonces, ¿por qué se produce la elevación de la troponina a nivel miocárdico en un paciente con falla cardíaca? Pues por muchos factores, ¿no? Podemos ver aquí todos los factores que están implicados en la elevación de la troponina, cuando hay compromiso a nivel de las arterias coronarias epicárdicas, puede haber también una activación neurohormonal, por el propio estadio inflamatorio, la liberación de citoquinas, alteración en el calcio netamente por la función y la destrucción muscular de las fibras, estrés oxidativo y obviamente, como les había mencionado, cuando hay estrés de la pared. Todo esto hace que exista un daño a nivel de la fibra miocárdica y por lo tanto la liberación de troponina. Se puede también observar no solamente en falla, se han venido haciendo varios estudios, miren todo estos estudios realizados en varios años, metaanálisis donde se analizaron tanto la elevación de la troponina I como la troponina T, y pues se evidenció que no solamente puede afectarse en la falla cardíaca aguda, sino también en falla cardíaca crónica, ¿sí? Entonces es muy importante conocer que puede ser la causa isquémica como no isquémica, pero a la final lo que genera es daño a nivel del músculo cardíaco. Como les había comentado, no solamente la troponina sirve como un factor diagnóstico, sino que también un factor pronóstico, y por lo tanto vemos todo este metaanálisis con todos los subestudios que se realizaron, en donde se puede encontrar que también genera una pobre o un mal pronóstico a futuro en relación a falla cardíaca aguda como falla cardíaca crónica. Y esto es muy relevante porque mientras más cantidad de troponina tenemos circulando en el torrente sanguíneo, pues se han visto estudios y pues vemos aquí en este cuadro, tenemos en pacientes hospitalizados que aumenta más la mortalidad, ¿sí? Mientras más tenemos más cuantificación de troponina, incrementamos la mortalidad a 30 días a nivel intrahospitalario, ¿sí? Entonces, la troponina definitivamente es un factor que que está elevado frecuentemente o usualmente en infarto agudo de miocardio y ocasionalmente en falla cardíaca aguda. Por lo tanto, se debe cuantificar en estas dos entidades. Y en cuanto a los síndromes coronarios crónicos, pues la guía también nos dice, y es muy clara, que tenemos una indicación 1A, la cuantificación de troponinas, y obviamente prefieren la troponina de alta sensibilidad para descartar compromiso miocárdico. Existen varios estudios, este es el último realizado este año, en donde se comparó la determinación de troponina en relación a la
enfermedad coronaria estable, se comparó la valoración de troponina en relación a angiotomografía, pues se evidenció 4 escenarios, ¿sí? Un escenario en el cuadro A, donde podemos ver que no existe lesión coronaria alguna y pues se evidenció una cuantificación de troponina por debajo de 5 nanogramos. En el cuadro B, lesiones o placas simples, en donde tampoco hubo una elevación significativa de troponina. En el cuadro C, donde podemos ver ya lesiones múltiples y ya empezó a subir la troponina, y en el último cuadrante pues ya lesiones más significativas con remodelamiento, en donde se encontró ya valores significativos con elevación. ¿Qué llegaron a la conclusión todos estos autores? Pues a todos estos pacientes que incluyeron en los estudios les corrieron un score noruego, en donde dividieron a la población en 3 grupos: grupo bajo, grupo intermedio y grupo alto. Y pues miren aquí algo llamativo, tanto en la cuantificación de troponina I como en la cuantificación de troponina T, vemos que incluso en el grupo de bajo riesgo, ¿sí?, podemos encontrar pacientes que tienen por angiotomografía una ausencia de cardiopatía coronaria, y pues igual tenemos por angiotomografía podemos encontrar una cardiopatía coronaria por angiotomografía. Entonces vemos que incluso en los de bajo riesgo podemos encontrar alteraciones de las arterias coronarias por angiotomografía. Y pues también algo llamativo, en los pacientes de alto riesgo, ¿sí?, la troponina I puede estar elevada, pero no encontrarse, ¿sí?, compromiso coronario por angiotomografía. Y viceversa, podemos encontrar troponina elevada en pacientes de alto riesgo con compromiso de arterias coronarias por angiotomografía. Entonces esto nos llega a la conclusión y nos da doble significancia, doble resultado, ¿no? Que podemos tener tanto pacientes con bajo y alto riesgo, con o sin enfermedad arterial coronaria. Y pues eso nos lleva a una conclusión muy importante, que la troponina no debe ser utilizada sola, sino también debe incluir como un factor que incluya diagnósticos multimodales, ¿no? Existen también estudios como la medición de troponina y péptido natriurético en pacientes con enfermedad arterial periférica, en donde se pudo observar, miren ustedes en este cuadro, la diferencia de pacientes que tienen compromiso o elevación de la troponina sin elevación del péptido natriurético, y viceversa, pacientes que tienen elevado la troponina con elevación del péptido natriurético. Las zonas de color rojo obviamente van a ser pacientes con alto riesgo que van a presentar enfermedad arterial periférica, ¿sí? Entonces, netamente la troponina está íntimamente relacionada con la enfermedad arterial periférica. Pacientes con riesgo de demencia y relación con troponina, pues también se pudo observar en este estudio que mientras más elevada tenemos, y miren, de 6, 9, incluso más de 14, tenemos mayor riesgo de demencia. Son pacientes ancianos. Y pues definitivamente han existido varios estudios donde se puede determinar que existe troponina elevada en pacientes sin síndrome coronario agudo, y ese es el fin de esta charla, ver cuándo y cómo se puede determinar esa connotación que acabo de mencionar. Entonces podemos ver que en este estudio de 1000 pacientes se dividió en 3 brazos, en pacientes que tienen troponina por encima de 40 nanogramos sobre litro sin síndrome coronario, pacientes con síndrome coronario y pacientes con troponina menos de 40 sin síndrome coronario, ¿sí? ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión fue que tenemos varios pacientes con troponina positiva sin síndrome coronario agudo, y obviamente tenemos varios factores de riesgo que pueden presentar eso. Miren en la característica de los pacientes: pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con antecedentes de exposición a tabaco, y pues definitivamente pacientes con troponina positiva sin síndrome coronario agudo, pues en el seguimiento, como les mencionaba, pues tiene 3 veces más de riesgo de compromiso cardiovascular a futuro, ¿sí? Estas fueron las características de los pacientes de este estudio, y pues podemos ver en esta curva, vemos la
la curva de color plomo, donde desciende la curva y por lo tanto disminuye la supervivencia de estos pacientes que mantienen elevado la troponina sin presentar síndrome coronario. ¿Sí? Entonces miren la característica de los fallecidos a lo largo del tiempo, ¿sí? Fueron 117 y por lo tanto vemos que un factor muy importante es la hipertensión. En este estudio, pues obviamente a lo largo del tiempo probablemente no estuvo controlada su hipertensión y fue un desencadenante también para complicaciones cardiovasculares durante el seguimiento. Otra entidad muy importante, la cual está relacionada a la elevación crónica de troponinas, pues obvio, sin embargo, sin duda la injuria renal. ¿Por qué es muy importante decir eso? Porque en este estudio se comentaba mucho que la elevación de troponinas en pacientes hemodialíticos aumenta considerablemente posterior a la diálisis. Y eso es un dato muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta porque por hemoconcentración podemos cometer a veces errores diagnósticos y hay que tener bien claro eso. En pacientes, como les menciono, con falla renal, es muy importante saber que tanto en pacientes que no se hacen diálisis como en los pacientes que se hacen diálisis, vamos a encontrar tanto pacientes que tienen troponina positiva y troponina negativa, ¿sí? Y de igual manera en pacientes con hemodiálisis, pacientes que van a presentar troponina positiva y troponina negativa, y es ahí, y vamos a hacer hincapié en cómo realizar el diagnóstico y el seguimiento para el diagnóstico exacto de enfermedad arterial coronaria. Miren, se han venido realizando varios algoritmos, esto ya lo vimos en la charla pasada, en donde se puede observar que existe algoritmos para diagnosticar síndrome coronario agudo en pacientes con falla renal, ¿sí? Y obviamente los comparan con síndrome coronario agudo sin falla renal. Podemos encontrar que si la troponina está por debajo de 2 nanogramos sobre litro, pues definitivamente descartamos que el paciente tenga enfermedad arterial coronaria. Y si el paciente tiene por encima de 52 o a la hora 6 nanogramos sobre litro, estamos frente a un paciente que definitivamente tiene un síndrome coronario agudo, ¿sí? Algo muy llamativo de este algoritmo es que si ustedes pueden observar a lo largo del tiempo, mientras va pasando la curva, ¿sí?, del rollout, podemos observar que baja, ¿sí?, la supervivencia de estos pacientes, ¿sí?, llegando hasta un 72%. Entonces es muy importante saber que estos pacientes son de difícil manejo, los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Y cuál es la conclusión en relación a la elevación crónica de la troponina? Pues es un aumento significativo cuando existe más del 20% de elevación sobre la basal. Y es por eso que nosotros debemos realizar todos los algoritmos previamente comentados para poder llegar a un diagnóstico certero en relación a las elevaciones crónicas, ¿sí? Y algo así a breves rasgos para que ustedes puedan ver la diferencia. Les traigo un caso de un paciente masculino de 25 años de edad. Factores de riesgo: el único, ingesta de alcohol 3 veces por semana y que presenta dolor precordial. Vemos este electrocardiograma, es una taquicardia de QRS estrecho, ¿sí?, regular, donde posiblemente estamos frente a un paciente con una taquicardia por entrada nodal, pero al presentar un paciente un dolor precordial, en emergencia nos llama la atención y pues cuantificaron las troponinas. Vemos que la troponina ultrasensible estuvo 20 nanogramos sobre litro. Entonces, es muy importante el antecedente para que ustedes puedan tomar decisiones a ver y si es que necesitamos una delta o solamente se puede catalogar como una elevación de causa secundaria, ¿sí? Y en otro paciente, algo similar en lo que venía comentando con dolor precordial, una paciente femenina de 65 años con factores de riesgo como hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, en enfermedad renal crónica estadio 4, y pues un dolor típico coronario, en donde podemos observar este electrocardiograma, donde tiene así a grosso modo trastornos difusos de la repolarización en la cara anterior, y pues por todos sus antecedentes deciden cuantificar troponina inicial, presentando una troponina de 30 nanogramos sobre litro. Entonces aquí vienen dos
dos escenarios muy diferentes. En el primero, posiblemente nosotros podemos asumir y estar seguros de que está relacionado a un aumento por la oferta-demanda de consumo de oxígeno a nivel miocárdico por su taquicardia. Y segundo, en este paciente, pues sí, por todos sus antecedentes, deberíamos realizar un segundo contagio de troponinas para ver si es que existe a la hora pues más del 20% de elevación. Si el siguiente corte está por encima de 36 nanogramos por litro, pues obviamente vamos a estar frente a un paciente con una elevación crónica significativa de troponina. Como conclusiones, yo les quiero comentar que la troponina de alta sensibilidad es muy específica para descartar y aceptar un síndrome coronario agudo. La troponina de alta sensibilidad es considerada un factor predictor de eventos cardiovasculares, ya no solamente como diagnóstico, como les había comentado, sino como también un factor predictor y pronóstico. Y obviamente en la práctica clínica se debe solicitar troponina de alta sensibilidad dependiendo del contexto clínico. Es muy importante para poder realizar los algoritmos adecuadamente. Y como conclusión final, pues la diferencia entre eventos agudos y crónicos depende de su cuantificación basal. Siempre debemos tener una basal para poder saber si es que está por encima del 20% y así realizar la diferencia estadística. ¿Sí? Termino diciéndoles que el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Muchas gracias. Le felicito, mi doc, excelente ponencia, muy clara y bueno, nos ayudó también a despejar algunas dudas. A continuación tenemos al doctor Stalin Castillo, médico por la Universidad Nacional de Loja, especialista en medicina interna por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cardiología por el Hospital Universitario Dr. Luis Gómez López, Centro Cardiovascular Regional Ascardio, subespecialista en cardiología intervencionista por el Centro Cardiovascular Regional Ascardio, médico tratante del Hospital de la Policía y del Centro Cardiovascular Metabólico Cardiovax. El tema que el doctor nos va a presentar es estrategia invasiva en el síndrome coronario agudo. Mi doc. Buenas noches, muchas gracias doctora por la presentación. Gracias Javier por tu presentación también, muy didáctica, excelente, te felicito. Gracias a todos los que están presentes esta noche, gracias a la Sociedad Científica de Cardiología por la invitación que me han realizado y por su permanente presencia en estos eventos científicos. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ya puede observarse. Sí, mi doctor, se observa claro. Perfecto, muchas gracias. Como la doctora Cedeño les anticipó, pues mi charla específicamente está en relación a la estratificación invasiva en los síndromes coronarios agudos. Pues, como bien lo pongo acá, mi mayor interés es no tener conflictos con nadie. Y vamos a empezar también con algo de historia. Y fíjense que hace más de un siglo, el doctor Herrick, él propuso a la comunidad científica que la muerte súbita en relación a eventos de dolor torácico se debía a la obstrucción trombótica de una arteria coronaria. Esto publicado, fíjense, en 1912. Sin embargo, esto como fue una teoría realmente que pudo demostrarse mucho después por el doctor Benson. Él es un anatomopatólogo, fue un anatomopatólogo que pudo evaluar, evidenciar pues la presencia de un trombo coronario en un paciente o en pacientes que murieron por dolor torácico. Se puede decir que después de la hipótesis que presentó el doctor Herrick en 1912 en relación a la oclusión trombótica como causa de enfermedad coronaria y muerte, pues la historia en realidad de la enfermedad cardiovascular ha sido una lucha constante contra la muerte. Y
Esto se debe específicamente a la mortalidad muy alta que había en ese momento y prácticamente la mayoría de pacientes que hacían enfermedad cardiovascular, que hacían dolor torácico, fallecían en sus casas, pues no tenían acceso a una unidad hospitalaria donde atenderse, no iban o llegaban muy tarde y pues fallecían. Luego un tercio de los pacientes que podían llegar también a una unidad hospitalaria, pues muchísimos de ellos también fallecían en esta unidad y realmente es por el tiempo pues, que llegaban, pues que era muy tardío, y se puede decir de esto que el tiempo es un factor determinante en el pronóstico y en el desenlace final de una enfermedad cardiovascular, pues más aún si es una enfermedad coronaria. Después de la década de los 70, esta historia comenzó a cambiar un poco y realmente fue por el tener ya en los hospitales unidades coronarias. Con esto, pues la mortalidad hospitalaria bajó entre un 18 a 20%, y esto fue por la capacidad de desfibrilación eléctrica que ya se podía contar para ese entonces. Y claro, acuérdense que la muerte relacionada a un infarto, a un síndrome coronario agudo, es básicamente por una arritmia pues, maligna, una fibrilación ventricular principalmente, y claro, el poder desfibrilar en ese momento pues hizo que la mortalidad se redujera. Después de la década de los 80, pues el tener ya terapia trombolítica hizo que la mortalidad pues disminuiría pues hasta un 11-15%, y después de la década de los 90, pues el tener reperfusión mecánica ya mediante procedimientos de cateterismo, angioplastía primaria, implantes de stent, ha hecho que pues la misma bordee un 5% aproximadamente. Sin embargo, fíjense, es muy alarmante, muy dramática realmente, cómo la mortalidad en relación a la enfermedad cardiovascular, por mucho, pues en relación a otras causas de muerte, pues está da 14 en la batida, como decimos en mi tierra. Y fíjense en la cual a la cabeza de todo esto está la enfermedad coronaria, el stroke, otras causas de enfermedades cardíacas. Y fíjense cómo es muy alarmante la barra que les he puesto acá en relación a otro tipo de causas de muerte, pues, en otros tipos de enfermedades. Entonces, en este cuadro, pues este pastel, un poco les quiero demostrar la dinámica de presentación de los síndromes coronarios agudos. Fíjense que estamos hablando de un 72%, perdón, 78% de la presentación de los síndromes coronarios agudos se deben a síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, en el cual están el infarto sin ST elevado y la angina inestable. Y luego un 22% de ellos pues se debe a infartos con elevación del segmento ST. Claro, pues ya hablando pues, de mortalidad, pues en relación a la presentación de estos cuadros, fíjense que pues la mortalidad en relación al síndrome coronario agudo con elevación del ST en amarillo, pues durante los primeros 6 meses, pues obviamente es mucho más elevada por el registro Grace en relación a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, que están el infarto, sin ST elevado y la angina inestable. Vamos a definir un poco esto. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, hablamos de una constelación de síntomas clínicos compatibles con isquemia miocárdica aguda. Y dentro de ellos están el infarto con elevación del ST, están el infarto sin elevación del ST y la angina inestable. Hablamos de angina inestable, aquella angina en reposo, usualmente más de 20 minutos, o una angina de nueva aparición de clase 3 o clase 4, o cambios en el patrón de la angina, si angina previa que pase de clase 1 o clase 2 para clase 3 o clase 4. Y la patogenia de los síndromes coronarios agudos, pues es muy, muy interesante y muy sencillo realmente. Fíjense ustedes, tengo un vaso con una placa inestable en la cual hay una ruptura de la placa. Esta ruptura de la placa condiciona que exista adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria provoca activación plaquetaria y la activación plaquetaria va a provocar trombosis arterial que es parcialmente oclusiva. En este contexto, pues yo voy a tener un paciente que hace un síndrome coronario agudo sin elevación del ST tipo angina inestable. Ahora, si hubo microembolización, ¿sí? de estos detritos celulares hacia la microcirculación, hasta el subendocardio,
pues voy a tener un infarto sin elevación del segmento ST. Claro, si esta acumulación de plaquetas y fibrina provoca un trombo completamente oclusivo, pues estoy ante la presencia de un infarto con elevación del segmento ST. ¿Sí? Muy sencillo. Ahora, ¿cómo está estructurado este trombo? Esto es importante. Fíjense que en los pacientes que hacen síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, infarto sin ST elevado y angina inestable, el trombo parcialmente oclusivo, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, está formado principalmente por plaquetas. Por lo tanto, el tratamiento en este contexto es básicamente dirigido pues, a la antiagregación plaquetaria. Y fíjense ustedes, en el otro lado, pues en infarto con ST elevado, pues el trombo oclusivo tiene pues plaquetas, tiene glóbulos rojos y principalmente fibrina. Por esto es que una de las estrategias de manejo farmacológico, por ejemplo, acá, es la fibrinolisis, por ejemplo, que está plenamente indicada, de acuerdo al caso, y en el contexto del otro, pues no, porque no tenemos fibrina, por lo tanto, en este está contraindicada. Sin embargo, pues dependiendo del riesgo individual de cada paciente, del contexto, del compromiso del miocardio, pues va a condicionar pues cada uno de ellos en mayor o menor medida, pues a una condición de muerte súbita si no tomamos medidas. Ahora fíjense, es una frase muy popular, el tiempo es músculo, el tiempo es miocardio, y fíjense cómo si no tomamos ninguna medida para frenar la isquemia, para reabrir o reaperturar un vaso o evitar que se cierre, pues obviamente vamos comprometiendo más el músculo, desde el subendocardio hasta el subepicardio. Entonces, entre más tiempo, obviamente incremento la mortalidad. A una medida en la cual yo evite que ocurra isquemia, pues reduzco mortalidad y reduzco el tamaño del infarto. Entonces, la estrategia pues es pues, así sencilla. Yo tengo un paciente con elevación del ST en el cual la arteria involucrada está completamente ocluida. Eso se llama un flujo timicero en hemodinámica, es decir, que no tengo flujo distal después de la oclusión. En este contexto, pues el objetivo principal sería abrir la arteria, ¿cierto? Ahora, si estoy en el otro lado y tengo un infarto sin elevación del ST, que puede ser muy dramático como esto, pues tengo todavía arteria permeable con diferente tipo de flujo, puede ser un flujo TIMI2 o TIMI1, pues el objetivo aquí se trata de mantener la arteria abierta. Entonces, pues las estrategias de relación, por ejemplo, a cuáles son los beneficios de una terapia de reperfusión, como les dije, es tiempo dependiente. El tiempo es determinante como predictor. Ahora, en este sentido, pues, si la estrategia, por ejemplo, se refiere a hacer un tratamiento fibrinolítico, trombolítico, pues el tiempo puerta aguja es fundamental. Es decir, a mayor tiempo en el cual decida tomar una estrategia fibrinolítica para aperturar una arteria, pues lo mismo, incremento mortalidad. Acuérdense que ahora el tiempo para hacerlo, de acuerdo al protocolo, ya lo vamos a ver más adelante, son 10 minutos para tomar una decisión de hacer fibrinolisis. Luego, pues, si la decisión es mecánica, hacer angioplastía primaria, el tiempo puerta guía, que le cambiaron, antes era puerta balón, pero la última guía cambió a puerta guía. Guía se refiere a la cuerda, ¿no? La cuerda que yo utilizo para navegar a través de la arteria coronaria, atravesando la lesión y colocarme distal al vaso culpable, ¿no? Este tiempo puerta guía igualito. Si mientras más demore en una estrategia mecánica para reaperturar el vaso, pues está muy claro que incremento mortalidad también, de acuerdo a los registros. Esto es del registro Grace. Por lo tanto, pues a mayor tiempo, pues aumento la mortalidad. Y estas escalas, pues hemos visto, pues que en relación a tiempo puerta-balón, que era antes, ahora es tiempo puerta-guía, pues en estrategias de reperfusión mecánica más prolongadas, fíjense ustedes cómo incremento mortalidad hospitalaria, ¿no? Luego, pues fíjense, este es un tiempo en el cual, por ejemplo, evaluando en mortalidad al año,
se dice que por cada 30 minutos en que yo demore en realizar una estrategia de aperturar un vaso, cualquiera sea de las mismas, sea fibrinolítica, sea mecánica, incremento mortalidad en un 7.5%, es decir, se incrementa el 7.5% cada 30 minutos que yo demoro en una estrategia de reperfusión, cualquiera que sea esta. Pues fíjense las estrategias. Si yo tengo en relación a las opciones de reperfusión para pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, en relación a seleccionar un tratamiento de reperfusión, pues mire, ese es muy sencillo. Si la presentación es menor a 2 horas y no va a haber un demora en realizar una estrategia invasiva, pues esta es generalmente la preferida, pues. Es decir, tengo un laboratorio que tengo capacidad para hacer intervencionismo coronario percutáneo, tengo un backup quirúrgico disponible, tengo un tiempo de puerta guía pues menor a 90 minutos, tengo pacientes con infartos de alto riesgo, están en shock cardiogénico, tienen un Philip clase pues, de más de 3, o hay algún tipo de contraindicación para hacer fibrinolisis, incluyendo pues obviamente incremento en el riesgo de sangrado, o que ya tenga una presentación tardía, pues más de 3 horas de iniciados los síntomas, pues debe ser la estrategia pues adecuada. O el diagnóstico de infarto tiene todavía dudas, es decir, tengo un paciente que está con dolor torácico, pues supera el nivel del ST, pues, se puede confundir con una situación inflamatoria. Entonces es mejor hacer un estudio de intervención, pues evaluar las coronarias, si no hay nada, pues retirar catéter, pues, y es mejor que una estrategia, por ejemplo, farmacológica con fibrinolisis en un paciente de esas condiciones. Pues, si es así, pues yo les voy a mostrar un poquito cómo es la estrategia de reperfusión mecánica. Fíjense, en la primera imagen, este que ven acá es un catéter coronario diagnóstico que está ubicado, pues, en el ostium de la coronaria derecha. Es un paciente que llegó con un infarto con elevación del ST, de cara inferior, ¿sí? De cara inferior, entonces le hacemos el cateterismo diagnóstico primero y fíjense cómo pues, está completamente ocluida la arteria coronaria derecha en su segmento proximal, es decir, no hay flujo distal y como les mencioné previamente, eso se llama flujo TIMI cero. No hay flujo después de la lesión. Vamos a verlo de nuevo. Fíjense, no hay flujo distal, está completamente ocluido en la parte proximal. Luego, en la otra imagen, aquí mismo, no sé si está claro, pues tienen el catéter. Este es un catéter terapéutico, ya es un poquito, o tiene un área luminal un poco más amplia para pasar material. Y está pasando una guía. Esa es la guía que hablábamos hace un momento, el tiempo puerta guía. Pues esta guía está pues atravesando la lesión en la coronaria derecha y se ubica en el segmento distal después de la cruz cordis. Luego, pues colocamos aquí un balón que es un dispositivo que se infla a gran presión, pues si ven los dos puntitos donde está ubicado, el cual se lo va a inflar para hacer una trombectomía, pues de la lesión, pues y aperturar el vaso, ¿no? Entonces se abre el balón, fíjese, si lo ven, está abriéndose ahí en ese momento. Vamos a ver otra vez. Y luego vamos a ver la otra imagen. Pues tenemos ya un vaso que ya lo puedo ver, ¿sí? Ya lo puedo ver distalmente, pues completamente hasta la parte distal. Sin embargo, queda una lesión pues bastante fea en el segmento proximal, una lesión pues trombótica, con una lesión cárcica pues, muy severa, muy irregular, pues una placa muy inestable todavía. Y esto puede generar recoil, obviamente, y taparse otra vez. Para esto, pasamos otro dispositivo que se llama stent, y este se impacta a gran presión, otra vez la imagen, cómo quedó, y este dispositivo que lo pueden ver en esta imagen de acá, pues se ubica o se posiciona en el segmento enfermo y se lo va a abrir aquí a gran presión también para hacer una posición de los struts en la lámina elástica interna del vaso y reaperturar el mismo, pues mejorando la circulación definitivamente, ¿no? Ahí se comienza a abrir, fíjense cómo hace una cintura importante, es decir, que hay una placa muy calcificada acá. Vamos a verlo nuevamente. Ahí comenzamos a abrirlo, una presión pues, muy, muy elevada. Y luego, pues,
el vaso pues queda completamente lleno, ve hasta la parte distal, es o sea, un flujo TIMI 3. TIMI 0 no pasa flujo después de la lesión, TIMI 1 lo pasa, pues, pero no llega a la parte distal. El TIMI 2 es que llega a la parte distal, pero lo hace muy lentamente, un flujo muy lento, y TIMI 3 que lo hace como está en la imagen, pues con una perfusión epicárdica adecuada y un flushing intramiocárdico también adecuado. Entonces, fíjense cómo estaba el vaso, pues ocluido completamente, y luego de la estrategia mecánica en la cual se ha impactado un stent, pues fíjense cómo la circulación coronaria pues se ha nuevamente pues, reprofundido en el paciente, infartado, y es decir, hacemos un tratamiento pues genial, y el paciente está pues tratado mecánicamente, ¿no? En la lesión. Miren, genial. Luego, pues, si esta estrategia de reperfusión mecánica no es una opción, ¿por qué? Tenemos la misma condición, una presentación temprana de un infarto con ST elevado. Sin embargo, va a haber demora en lo que es una estrategia invasiva. Pues, ¿por qué? Porque no tengo laboratorio de hemodinámica en el hospital que refiere el paciente, o está en este momento ocupado, están otros pacientes haciéndose procedimientos. Dificultades para el acceso vascular, ahora menos, ¿no? Pues tenemos accesos femorales, accesos radiales, braquiales, bueno, tenemos varias formas de acceder a las coronarias. O tengo pues un transporte prolongado para llevar a ese paciente hacia una estrategia invasiva, o el tiempo puerta guía, dijimos, va a ser más de 90 minutos. Si tenemos eso, pues obviamente la fibrinólisis es generalmente preferida, ¿no? Sin embargo, pues tienen que tener en cuenta las contraindicaciones absolutas que hay para hacer fibrinólisis, las contraindicaciones también relativas que existen. Esto no lo vamos a leer, ustedes creo que lo conocen mejor que yo. Sin embargo, fíjense, esto sí es importante. Si yo decido hacer una estrategia de reperfusión mediante fibrinólisis, fíjense que haciéndolo con un agente fibrino específico, es decir, me refiero a teplase, TNT-plase, RTPA, no a streptokinasa, fíjense que la permeabilidad del vaso se consigue apenas en un 60% de los pacientes. Que el tener un flujo TIMI 3, que se llene completamente el vaso, como vieron en la imagen final, se consigue en menos del 50% de los pacientes sometidos a esta estrategia, que puede haber persistencia de lesión residual severa en el 75% de los pacientes. Claro, porque estoy lisando el trombo, pero si tengo una placa pues, muy severa, muy obstructiva, pues esa no se va a lisar, eso es una roca, es una piedra, eso no va a cambiar. Que puede haber recurrencia de isquemias, en un 30%, reoclusión del vaso, le dije el recall que podía haber después de la misma, el reinfarto, hemorragia mayor, hemorragia intracraneal, fíjense, y sobre todo es muy importante que esto pues se lo lleven, que no aporta ningún beneficio en pacientes que están en shock. Si está en shock cardiogénico, se contraindica la fibrinólisis, tienen que hacer angioplastía. Luego que hay muy pobres resultados con una alta mortalidad si se aplica a partir de la tercera hora de isquemia. ¿Sí? Es mejor, si viene después de la tercera hora, enviar para reperfusión mecánica. Ahora, la angioplastía primaria, pues si ustedes leen la guía, pues van a decir, son las 12 horas que pues, se debe hacer, ¿no? Las primeras 12 horas hacer una reperfusión mecánica, eso es lo que dice, ¿no? Sin embargo, yo les digo que es independiente del tiempo, porque si llega el paciente sintomático, o sea, después de las 12 horas, viene con dolor, con inestabilidad eléctrica, hemodinámica, es un paciente que le voy a hacer procedimiento, ¿no? Es decir, ya pasó su tiempo, ya son más de 12 horas, ya no le voy a hacer nada, ¿no? Hay que hacer angioplastía, por lo tanto, es independiente del tiempo, por lo tanto, es una terapia mucho más eficiente. Evaluar con esto, pues en estudios en los cuales se han comparado, pues menores tasas de mortalidad, de reinfarto, de isquemia recurrente, y obviamente por mayor seguridad al condicionar menores complicaciones hemorrágicas. Sin embargo, sí hay limitaciones en la angioplastía, y esto, otra vez, es determinante del tiempo. Y aquí, pues, les voy a presentar lo que son las grandes limitaciones de hacer intervencionismo coronario percutáneo primario en infarto con ST elevado,
y en la cual, si es que el tiempo en el que he realizado, pues el mismo, pues es tardío, pues obviamente va a tener una pobre recuperación de la función del ventrículo izquierdo. Tenemos aquí un paciente masculino, 49 años de edad, se presenta con dolor torácico menor a 2 horas, estamos en un tiempo adecuado para hacer una estrategia, sin embargo, pues no se realiza y hay un tiempo muy prolongado para luego hacer la angioplastía. Y claro, es un paciente con una arteria descendente anterior ocluida, pues fíjense aquí es el catéter, para acá viene la arteria circunfleja con sus ramos obtusos marginales y para acá se supone que viene la DA hasta aquí a la punta, pero está ocluida también aquí en el segmento proximal. ¿Sí? Se le hace ventriculografía a este mismo paciente. Fíjense como toda la parte anterior está asinética, disinética también la punta y solo la pared inferior que se está moviendo. Fíjense, vamos a ponerlo otra vez. Y ahí lo tienen, pared anterior asinética, la punta disinética y solamente hay contractilidad miocárdica en la pared inferior. Entonces, este es el cateterismo basal, coronaria descendente anterior ocluida y la ventriculografía como la he descrito. ¿Ok? Se hace angioplastía con un tiempo puerta guía, pues más de 90 minutos, y pues se consigue reperfundir el vaso. Fíjense como la descendente anterior está permeable ya, fíjense que no había DA, ahora ya hay una DA. Vamos a verlo otra vez. Pues ven, hay vaso permeable ya en este paciente. Y después de 3 meses, se repite otra vez el cateterismo porque el paciente hizo falla cardíaca con disfunción sistólica severa. Y fíjense que el vaso sigue permeable, ¿no? Ven ustedes, la descendente anterior que estaba ocluida sigue permeable. Entonces, no hay flushing intramiocárdico bueno, que es la parte de la microcirculación, no se ve, pero el vaso epicárdico está permeable. Y luego, pues vamos a recordar, fíjense cómo estaba la ventriculografía en el paciente cuando fue con el infarto, ¿sí? Y cómo está 3 meses después. Pues miren, completamente dilatado el corazón, un ventrículo izquierdo completamente asinético, pues con una fracción de eyección pues muy, muy reducida en una falla cardíaca, que va a meritar pues estrategias de prevención o profilaxis de muerte súbita con desfibrilador, resincronizador, bueno, otras técnicas. Entonces, fíjense, si yo pues no tengo una estrategia de manejo, a pesar de que hago un procedimiento pues, adecuado, exitoso técnicamente, pues el tiempo en el cual se lo realiza, pues si es muy tardío, pues me da estos resultados, ¿no? Ahora, no todo es malo, fíjense, en pacientes en los cuales se hizo estrategias de cateterismo y angioplastía tardía, o sea, una presentación tardía para angioplastía, el estudio BRAVE incluyó 2 pacientes o estratificó pacientes con más de 12 horas de evolución de un infarto, pues en la cual el objetivo fue reducir el tamaño del infarto. Fíjense acá, este paciente también, esta foto, nos demuestra una DA también ocluida en el segmento proximal, esto para que la circunfleja, y luego una imagen nuclear en la que ustedes pueden evaluar el compromiso isquémico del ventrículo izquierdo. Fíjense todo lo que está en negro, está en azul, está completamente isquémico. La estrategia fue reducir el tamaño del infarto haciendo angioplastía primaria en estos pacientes, evaluar si es que yo reperfundía el vaso, pues podría todavía conseguir que se reduzca el tamaño del infarto y por lo tanto el que haga el paciente falla cardíaca, ¿no? Como pueden ver, se hace estrategia de reperfusión mecánica, se coloca un stent, se permeabiliza el vaso, pues sí, luego hacemos nuevamente imagen nuclear y fíjense que sí se reduce el tamaño del infarto en una estrategia de reperfusión mecánica, pues tardía. Y este beneficio se pudo evaluar inclusive hasta las 72 horas del evento y justo fue mucho más evidente cuando el compromiso era de la arteria descendente anterior. Sin embargo, por margen de seguridad, y de hecho está en la guía del 2017, que una estrategia de perfusión mecánica tardía en pacientes asintomáticos podría hacerse inclusive hasta las 48 horas del evento
agudo. Luego de ese tiempo, no, pues se vieron malos resultados, pues este es el estudio OAT, en el cual, por ejemplo, se estratificó pacientes a terapia médica óptima versus estrategia de intervencionismo coronario percutáneo, evaluando, pues, puntos fuertes, mortalidad, infarto, falla cardíaca, y, claro, el hacer una estrategia de reperfusión mecánica después de las 72 horas del evento, una presentación muy tardía, no cambió nada, o sea, no hubo ninguna reducción de estos eventos comparado con terapia médica óptima, más bien hubo más complicaciones desde el punto de vista mecánico. Así que, pues, una estrategia tardía después de ese tiempo en pacientes asintomáticos, ojo, no está indicado, ¿no? Clase 3. Ahora, pues, ¿qué debo hacer? Tengo un paciente en el cual hace dolor torácico, pues, se dirige a un centro con capacidad para hacer intervencionismo coronario percutáneo, hago el diagnóstico de un infarto con elevación del ST en los 10 minutos desde ingreso a la emergencia. Si tengo capacidad para hacer angioplastía, en los próximos 60 minutos tengo que hacer una reperfusión con paso de guía. ¿Sí? Muy claro. Luego, pues voy a otro escenario en el cual, pues voy a un centro que no tiene capacidad para hacer intervencionismo coronario percutáneo, pues hago el diagnóstico en los primeros 10 minutos y tengo que evaluar. Ahora, puedo trasladar este paciente en esta ambulancia a un sitio para hacer procedimiento de hemodinámica, de intervencionismo en menos de 2 horas, pues si la respuesta es sí, ¿sí? Pues lo traslado para hacer una angioplastía primaria con un tiempo puerta aguja o paso de guía menor de 90 minutos. Ahora, si la respuesta es no, estoy muy tarde, estoy muy lejos, pues no puedo llegar en este tiempo, en menos de 2 horas, pues debo hacer fibrinolisis, valorando otra vez las contraindicaciones, ¿no? Es decir, y esta estrategia, como dijimos, se debe hacer en los primeros 10 minutos, que sería el tiempo de puerta a aguja, es decir, entre la reperfusión con el bolo de fibrinolítico que voy a utilizar en este caso. ¿Se ve? Pues muy sencillo. Entonces, pues, el reloj de la estrategia es así, diagnóstico de infarto con ST elevado, tiempo para hacer una angioplastía, pues menor a 120 minutos, sí, pues angioplastía primaria. Para hacer un tiempo puerta aguja en un tiempo menor a 90 minutos. Luego, pues si no tengo capacidad para ello, pues fibrinolisis, como dije, en los primeros 10 minutos, pasar el fibrinolítico y tengo que evaluar si este paciente fue exitoso, no fue exitoso el procedimiento, pues se mantuvo con dolor torácico, no descendió el ST, pues tengo que trasladarlo inmediatamente para hacer una angioplastía de rescate. Si cumple todos los criterios de reperfusión, se le quitó el dolor en el pecho, bajó el ST, igual este paciente debe trasladarse para que las próximas 2 a 24 horas se traslade también para hacer intervencionismo coronario percutáneo de manera sistemática para todos los pacientes. Y fíjense en esto nos dice, pues, un paciente con ST elevado, pues, infarto diagnosticado, pues, terapia de base, antiplaquetarios, todo lo que quieran darle, tengo capacidad para hacer angioplastía en las próximas 2 horas, y la respuesta es sí, pues, trasladarlo y hacer angiografía, y luego, pues, colocar o implantar un stent si es que es factible, hacer, pues, una PCI. Luego, si no tengo capacidad para hacer este procedimiento, pues, como dije, o tengo un tiempo un tiempo de traslado más de 2 horas, pues hay que hacer fibrinolisis. Como les dije, de preferencia, agentes fibrinoespecíficos, AT-Place, TNT-Place, pues generalmente, ¿no? Y luego de que se hace el procedimiento de fibrinolisis, si no fue exitoso, ya dijimos, angioplastia de rescate, y si fue exitoso, igual, tiene que trasladarse o transferirse para hacer intervencionismo coronario percutáneo en las próximas 24 horas. ¿Sí? ¿Y por qué insistimos en esto de que a pesar de que fue exitoso, se traslade? Y realmente esto viene de ese estudio que es el Transfer-AMI. Este estudio estratificó a pacientes en los cuales se hizo una estrategia farmacológica, es decir, pues no había capacidad para hacer intervencionismo coronario percutáneo,
y pues se hizo fibrinólisis, ¿no? Los pacientes que fueron, pues todos fueron exitosos aquí, ninguno fue de rescate, todos fueron exitosos, y en algunos, pues que la terapia estándar, pues no se trasladaron a angioplastía, y en el otro grupo, pues se hizo un tratamiento, una estrategia que se llamó fármaco-invasiva. Y pues lo que se hizo acá es, pues al tiempo, cuando se evaluaron puntos fuertes, como muerte, reinfarto, falla cardíaca, isquemia recurrente, shock, pues fíjense cómo la reducción de eventos en la estrategia fármaco-invasiva, pues fue obviamente muy importante. Por esta razón, pues inclusive en guía se colocó como indicación no a pacientes que como rutina, ¿sí? Hacer angioplastía urgente en pacientes en los cuales la fibrinólisis fue exitosa, es decir, que se resolvió el dolor torácico y bajó el segmento ST, ¿sí? En las próximas 24 horas. Y claro, pues angioplastía de rescate pues en todos los pacientes en los cuales la fibrinólisis fue fallida y hacerla pues tan pronto como sea posible. Pues bien, luego vamos a comparar nuevamente mortalidad. Recuerdan que al inicio se había indicado que en los próximos 6 meses, hasta el año inclusive, la mortalidad de los pacientes con infartos con ST elevado, no sé si voy bien el tiempo, por favor, ¿me pueden indicar la moderadora? Creo que sí. Pues en la mortalidad después del año sí fue muy importante, fíjese, para el grupo de infarto sin ST elevado. Fíjense ustedes en la barra en azul. Vamos a las primeras dos barras, roja y pues acá está como azul. Pues como en la mortalidad en el primer año, pues obviamente es mucho más importante en el infarto con ST elevado. Pero luego del año, fíjense cómo esto cambia. La mortalidad en el grupo de pacientes sin ST elevado, que al inicio de la presentación dije que era casi el 80% de la presentación de los pacientes con síndrome coronario agudo, pues es mucho más elevada, cambia completamente. Y fíjense cómo en este Kaplan-Meier de supervivencia, como en el tiempo, al año, fíjense cómo las curvas se van separando y el infarto sin ST elevado, pues tiene muchísima mayor mortalidad. Y claro, pues, ¿por qué se debe esto? Un poco está relacionado porque de alguna manera hemos prolongado la vida, ¿no? Los médicos con estrategias, con dispositivos, con mejores fármacos, con cirugías, bueno, con muchísimas cosas, trasplantes y bueno, esto hace que tengamos una población más senil, pues mayor población senil y por lo tanto con mayores comorbilidades. Es decir, es una población bastante heterogénea en relación a términos de riesgo y de pronóstico. Y claro, con eso la estratificación del riesgo es fundamental para la selección de una estrategia de manejo óptima en este grupo de pacientes. Y antes, y yo recuerdo cuando todavía estaba en pregrado, pues luego en la residencia, creo, pues en los cuales, por ejemplo, la presentación un poco de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST era así como dejarlo evolucionar. Un poco los pacientes pues no se iban a una estrategia invasiva temprana y pues el tratamiento era básicamente farmacológico. Ahora pues sabemos que esos pacientes hay que estratificarlos y ya no hay moderado riesgo, de hecho, solo hay alto y muy alto riesgo y bajo riesgo. Entonces, en el paciente de bajo riesgo, pues el tratamiento podría ser conservador y el enfoque selectivo invasivo sería, pues después de hacer pruebas adicionales que reproduzcan isquemia. Ahora, si el paciente tiene alto y muy alto riesgo, fíjense que no tengo que esperar un tratamiento conservador. Este paciente debe remitirse rápidamente para hacer angiografía y revascularización. ¿Por qué? Lo vimos, tiene alto riesgo de muerte y de eventos cardiovasculares. Pues los scores pues, de riesgo, pues ustedes los tienen en sus teléfonos, pues el score de TIMI era muy usado, pues todavía. Sin embargo, pues preferimos el GRACE actualmente, tiene varios parámetros que me pueden ayudar clínicamente, y pues y hacer una estratificación de riesgo del paciente que me permitan una estrategia de manejo pues, adecuada. Y en base a esto, fíjense,
Esto es publicado recientito, pues en abril. Y en esto, la condición de riesgo, pues si yo tengo un paciente que tiene muy alto riesgo, es aquel paciente que tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que tiene inestabilidad hemodinámica, que tiene inestabilidad eléctrica por una arritmia ventricular, que hay falla cardíaca aguda, disfunción sistólica aguda, o que tiene angina refractaria, por ejemplo, o que tiene angina recurrente. Le he tratado, ha calmado el dolor y nuevamente ha realizado. Hay otros parámetros como infradesnivel del ST, ondas T negativas y profundas. Bueno, son características que me dicen que es un paciente muy inestable, que puede hacer pues una muerte súbita y que este paciente, fíjense, como en un síndrome coronario con ST elevado, hay que referir para hacer una estrategia invasiva, una angioplastía en los próximos 120 minutos, en las próximas 2 horas, pacientes de muy alto riesgo. Ahora, el otro grupo era pacientes con alto riesgo, en los cuales puede evaluar con el score de Grace, como les dije, pues un score de más de 140 es un predictor de alto riesgo, un score de TIMI pues, de más de 4 puntos, ¿no? Que hace cambios dinámicos en electrocardiografía, pues, y que no tiene criterios, obviamente, de alto riesgo, de muy alto riesgo, como los de acá, es un paciente que se debe hacer una estrategia invasiva en las próximas 24 horas. Y luego, pues, puede ser tardía después de las 24 horas, por ejemplo, en pacientes que tengan bajo riesgo, pues con TIMI pues, menor de 3 puntos, un Grace menor de 140 puntos, que no tenga estas características de alto o muy alto. O en los cuales, por ejemplo, si la evolución del dolor pues, no modificó, si las troponinas pues, no se incrementaron, pues si es que no cambió el electrocardiograma, pues son pacientes que se deben hacer estratificación con test de reproducibilidad de isquemia, y si son positivos, pues llevarlos a cateterismo igual. Como vemos en el flujograma, pues pacientes sin ST elevado, con este grupo de acá, pues tratamiento antiplaquetario, pues el evaluar cómo está la troponina, está positiva, infarto sin ST elevado, pues ya vimos, de acuerdo al riesgo, pues lo llevo a hacer angioplastia. Luego, si está la troponina negativa, pues puede ser de una angina inestable, de acuerdo a la clínica, pues, y luego, si este paciente con troponina negativa, que yo lo he catalogado como una angina inestable, tiene pues, criterios de muy alto riesgo, pues por disfunción sistólica, cambios electrocardiográficos, permanencia y desconfort torácico, inestabilidad hemodinámica, pues igualito va angioplastía primaria. Pues luego, si no tiene esos criterios, pues terapia médica óptima, hacer estudios no invasivos para esa evaluación, como pues, tomografía, estudios de estrés, bueno, que me permitan determinar si es que estas son positivas, pues lo llevo otra vez a procedimiento de cateterismo. Y si es que no es positivo, pues terapia médica óptima y control de factores de riesgo. Pues estos son ejemplos, por ejemplo, de pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Son pacientes de nosotros, pues que hemos tratado, y son pacientes que se presentaron a la emergencia, pues con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Y claro, pues fíjense, la estratificación invasiva de estos pacientes demostró pues, casos muy graves de lesiones muy severas. Por ejemplo, vean esta lesión de la descendente arterial proximal. Fíjense, está colgando de un hilo, tiene 99%, pues en la presentación, y luego del tratamiento, pues se ha tratado completamente la placa y el flujo, pues obviamente mejoró y el pronóstico. Este otro es una lesión del 95%, fíjense aquí, en una arteria circunfleja que involucra su ramo obtuso marginal, pues después de la angioplastía, pues queda pues, permeable completamente el vaso. Otros, por ejemplo, esta paciente con una lesión del 80% en la arteria coronaria distal antes de la cruz cordis, luego del procedimiento de colocación de un stent en este segmento, pues quedó completamente permeable. Otros procedimientos en coronaria derecha, por ejemplo, fíjense, también lesiones en tándem, aquí un poco menores, 70%, por ejemplo, luego del procedimiento de colocación de stents, pues queda completamente permeable, pues el vaso.
Fíjense ustedes, esta lesión de la arteria coronaria derecha es un segmento medio, pues prácticamente pues, muchísima carga trombótica, 99% de obstrucción. Se le implantó pues un stent largo para tratar toda esta lesión y fíjense cómo ha quedado pues completamente permeable. Acá también una lesión muy crítica también en esta coronaria derecha, luego del implante del stent, pues permeable. Acá también 99%, mucha carga trombótica en coronaria derecha proximal, stent colocado, impactado y luego revascularizada. Lesiones en tándem, 70, 90% en coronaria derecha, luego de la aposicionamiento de los stents, pues del tratamiento percutáneo, pues completamente permeables. Pues, poco ya para concluir todo esto, la pregunta que deberíamos hacernos para muchos de nuestros pacientes no es si el paciente, por ejemplo, con síndrome coronario agudo sin ST elevado, debería ir o no a un intervencionismo coronario. Sabemos que sí, debe ir, ya lo hemos demostrado. La pregunta que deberíamos hacer es cómo aplicar una estrategia de manejo invasiva en una ventana de tiempo adecuada para evitar pues, complicaciones, mortalidad, todo lo que les he dicho. ¿Por qué? Porque el intervencionismo coronario es una estrategia que definitivamente salva vidas en pacientes con síndromes coronarios agudos. Por lo tanto, pues llévense este mensaje. Cuando hablamos de infarto, esto es sinónimo de cateterismo. Muchas gracias a todos. Excelente ponencia, mi doctor Castillo. Bueno, vamos rápidamente a las preguntas. Mi doc, nos pregunta la doctora Ferrer, ¿qué estrategia tomamos un paciente que tiene un infarto inferior y que el paciente está hipotenso? ¿Es para mí la pregunta? Sí, mi doc. Ya. Bueno. Infarto inferior hipotenso. Bueno, la presentación de los infartos inferiores, de síndromes coronarios agudos de cara inferior, pues involucran el ventrículo derecho generalmente, y la respuesta del paciente es hipotensión sostenida, ¿no? Pues el manejo del infarto derecho, pues obviamente es muy diferente al manejo del infarto izquierdo, reperfunden muy bien o mejoran mejor su hemodinámica con volumen, y claro, pues la estrategia del paciente, aparte del soporte que se le puede dar vasoactivo de acuerdo a la característica de presentación, es angioplastía primaria en lo más pronto posible. Si está en el hospital, como ya vimos en el flowchart de manejo, en los próximos 60 minutos hacer un tiempo de puerta-aguja, y si hay que trasladarlo, pues el tiempo de traslado es menor a 2 horas, pues el tiempo puerta-aguja en los próximos 90 minutos para hacer una angioplastía primaria con implante de stent. Muchas gracias, mi doctor. Doctor Rodríguez, nos preguntan que si un paciente tiene troponinas positivas, ANGOR, y además tiene una estenosis aórtica, hacemos el cateterismo cardíaco y tiene coronarias normales. ¿Por qué más podría ser esta elevación de las troponinas? Bueno, como ya lo había explicado inicialmente, todo paciente que tiene compromiso de la pared del miocardio, es decir, tiene una sobrecarga de presión y de volumen, obviamente va a generar una isquemia subendocárdica, y por lo tanto esa puede ser una de las causas por qué sube troponinas de un paciente con estenosis aórtica. Ahora también hay que ver el resto de parámetros. Por lo general son pacientes de edad avanzada, que también es otro factor que ayuda para que aumente la demanda de troponinas, y por lo tanto hay que evaluar completamente al paciente. Puede ser que el paciente también tenga enfermedad renal crónica. Son muchos hallazgos por los cuales puede elevarse en un paciente con estenosis aórtica sin lesiones coronarias. Entonces hay que evaluar el contexto de manera global. Podría acotar, claro. Podría acotar un poco también que un poco la condición de que dice Javier es correcta, ¿no? O sea, hay una situación de oferta-demanda específicamente, ¿no? Paciente con estenosis aórtica crítica, pues obviamente la oferta de volumen hacia las coronarias está muy limitada. Cualquier condición que incremente la demanda de flujo al corazón, al miocardio, pues va a provocar un desbalance, ¿no es cierto?, de oferta-demanda. Por lo tanto, pues obviamente provocar isquemia aguda, una injuria miocárdica aguda,
Y claro, se lo puede catalogar inclusive en el contexto agudo como infarto tipo 2, ¿no? De lo que tú comentabas, por oferta-demanda alterada, y claro, sin lesión o sin disrupción de placa en este contexto, ¿no? Es un poco por ahí, creo, también la explicación. Sí, sí, mi doctor. Otra pregunta, mi doctor Rodríguez. Nos preguntan cómo podríamos diferenciar un paciente que se hace diálisis y presenta dolor precordial. Con la curva de troponinas, el electro, ¿cómo podríamos diferenciar si es algo, bueno, nos pone algo agudo o algo crónico? Bueno, Claro que sí, efectivamente. Depende mucho de la clínica, ¿no? Muchos pacientes que ingresan a diálisis hay que ver siempre los parámetros a los cuales va a ser sometido, si es sobrecarga de volumen, van a depletar mucha cantidad de líquido, entonces también va por ahí un poco de la oferta-demanda en cuanto a nivel miocárdico. Y si el paciente verdaderamente presenta dolor torácico típico coronario, pues la primera opción es hacer un electrocardiograma para descartar que el paciente tenga un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y pues el doctor Starin nos explicó muy detalladamente cómo es el flujograma para poder tratar un paciente de esas características. Pero si el electrocardiograma no tiene elevación del ST y tiene ciertos cambios que no son específicos de síndrome coronario, pero se puede cuantificar troponinas, pues también sería lo ideal hacer eso, ¿no? Y pues hacer la curva y los algoritmos ya explicados, ver si es que la curva de troponina él se eleva por encima del 20%, pues considerar que el paciente está frente a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Entonces hay que ver muy bien el contexto del paciente igual. muchas gracias. Bueno, esta pregunta sería para los dos. Nos preguntan qué experiencia y qué signos de alarma podríamos tener en la población pediátrica que podría presentar un síndrome coronario o cómo serían los signos de alarma en esta población. Bueno, compromiso coronario en pacientes pediátricos lo puede haber. Como ustedes conocen, el síndrome de Kawasaki es una entidad donde puede haber compromiso de las arterias coronarias. La causa todavía no está bien determinada, puede ser una causa por un compromiso eh, del estado, no sé, puede ser inicialmente viral, se asume, ¿no? Y segundo, por el estado del paciente que tiene compromiso de compromiso inmunitario. Entonces, depende de eso, el paciente puede presentar signos sugestivos de un cuadro viral. Entonces, hay que decirle a los padres que puede tener fiebre, malestar general, exantema en algunas ocasiones, puede presentar eh, congestión, inyección conjuntival. eh, bueno, todo esto a medida que va pasando el tiempo y el cuadro más llamativo en paciente pediátrico con compromiso de arterias coronarias es la disnea, ¿no? Para sospechar que tenga dilatación de las arterias coronarias o puede tener también obstrucción de sus arterias coronarias, dependiendo del compromiso que tenga, ¿no? Entonces, estos cuadros siempre confunden inicialmente, ¿no? Con un cuadro viral. Sí, bueno, realmente la enfermedad coronaria o el compromiso cardiovascular en la población pediátrica es muy compleja, es bastante compleja, por eso no me meto con eso yo. Y a veces el diagnóstico es post-mortem, ¿no? Pues realmente muerte súbita es lo que se puede ver en infantes, por ejemplo, y post-mortem se puede evaluar, pues que ha tenido un síndrome de Alcapa, un síndrome de Arcapa, estenosis aórtica, un compromiso del ostium coronario, pues anomalía congénita de las arterias coronarias, pues son cosas pues muy diversas, ¿no? Sin embargo, pues pacientes en los cuales el Kawasaki es uno de ellos. Yo vi una vez en el posgrado un paciente, un niño que se infartó, creo que tenía 7, 8 años, que hizo un síndrome coronario, pues por un Kawasaki. Eh, no he visto más, no manejo la población pediátrica, pero claro, el tener pues pacientes en los cuales pues tienen cansancio fácil, que pues no hacen el deporte como los demás niños, pues que tienen sudoración profusa,
o tendencia a desmayos o síncopes, obviamente son signos de alarma, o infecciones a repetición, inclusive lo que tú mencionaste, pues son signos de alarma que deberían hacer que pues esta población pues acuda a su cardiólogo pediatra o su pediatra para que sea referido luego y tomar medidas en ese sentido que eviten obviamente un desenlace fatal, que en la mayoría de los casos es lo que se ve como les he mencionado previamente. Castillo, antes de irnos, la última pregunta. Los stent liberadores de fármacos, ¿cuáles son las ventajas y desventajas y la relación con los stent convencionales? ¿Y cuál sería su relación con la mortalidad a corto y a largo plazo? Bueno, es muy interesante la pregunta. Antes del tratamiento, pues esto cambió, se modificó pues muchísimo. Y, sin embargo, hubo situaciones en las cuales hubo pues, reoclusión, restenosis del stent, sobre todo por hiperplasia miintimal, en los stents desnudos, en los stents metálicos. Los stents medicados pues cambiaron esa situación y claro, pues el contexto, obviamente, de mejoría de clínica a largo plazo, pues obviamente fue mucho mejor. Sin embargo, ante una presencia de mayor trombosis del stent, fue relacionado con la presencia de las drogas, y no solo de las drogas, sino del polímero que se utilizaba muchísimo para pues, mantener este medicamento ahí. Provoca mayor inflamación endotelial y por lo tanto trombosis. Sin embargo, pues en el tiempo, pues estudios ya, metaanálisis que han comparado estrategias de reperfusión mediante stent metálico versus stent medicados, han demostrado por mucho que el uso del stent medicado, pues obviamente mejora muchísimo en términos de puntos fuertes, de mortalidad, de reinfarto, de reoclusión de la lesión tratada, pues comparados con stent metálicos. Y los stent metálicos se han dejado para grupos de pacientes que tienen pues muy, muy alto riesgo de sangrado, pues que en el cual yo quiero dejar una estrategia de manejo antiagregante más corta, que sería pues una opción, por ejemplo, en pacientes que tengan una cirugía así como muy, pues que no se puede dilatar más y que necesito tratar esa enfermedad coronaria y por lo tanto tengo que pues, descontinuar el uso de antiagregantes, pues también están indicados. Pero para el resto, sobre todo si tengo pacientes diabéticos, si tengo pacientes con lesiones pues muy largas, muy complejas, en las cuales hay que hacer overlapping, se llama como aposicionamiento desde varios stents o stents muy largos, lesiones muy finas en vasos de menores de 3 milímetros o lesiones de más de 20 milímetros, es preferible. No porque lo diga, sino porque los estudios demuestran que es preferible usar stents médicos. Muchas gracias, excelentes exposiciones y bueno, pues queremos agradecerles por la participación y queremos recordarles sobre las jornadas internacionales de cardiología que se van a realizar el 28 de septiembre del 1 al 1 de octubre de este año, que va a ser aquí en Quito, Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Ha sido pues un honor compartir palestra contigo, Javier, con usted, doctora Cedeño. Pues muchas gracias nuevamente a la sociedad por la invitación y a todos los que han estado aquí presentes por acompañarnos. Será Listo, para una próxima. igualmente gracias por la invitación y pues espero que haya servido para toda la audiencia estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, les recordamos el próximo evento en donde vamos a ver varios temas, ¿no? Que va a ser el 16 de agosto de este mes. Que tengan una buena noche y gracias por la participación. Gracias, buenas noches. Buenas noches.